Un saludo fraternal para todos mis hermanos en Cristo. Buen día, Dios les bendiga. Seguimos hablando de que Él nos salvó del infierno. Estamos hablando cómo nos salvó del infierno y vemos nosotros que otra cosa que Jesús fue que nos ganó, nos salvó del infierno o en la condenación eterna. Así como nos dio vida eterna, nos salvó del infierno. Y este lugar no era hecho para nosotros, era para el diablo y sus ángeles, dice la escritura. Según Apocalipsis 2:11 dice que era hecho para el diablo y los ángeles, ¿cierto? Pero a causa del pecado, dice que el pecado entró a todos los hombres. ¿Y librarnos de qué? Dice la escritura que es un lugar terrible, un lugar de tormento, que a veces nadie, de verdad que si nosotros pecamos es porque no hemos entendido la magnitud del peligro que estamos corriendo. Nuestra vida pende de un hilo y a cualquier momento se puede cortar. Puede ser que Dios lo llame a su presencia, de pronto una imprudencia, un accidente. Alguien viene y atenta contra su vida, viene algún desastre natural y ahí quedó la vida. Pero Él quiere, a todos nos va a acontecer la muerte, a todos, todos, no hay ninguno que se libre de esa muerte, a menos que el Señor venga y estemos con vida, seremos transformados. Pero dice que la muerte aconteció a todos los hombres. Pero nosotros debemos tener en cuenta es que Él, antes de que eso suceda, Él nos quiere librar a nosotros de esa condenación. Mateo 5:29 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno, dice la escritura. Y dice, en cuanto a esto, en cuanto a todo lo que el hombre tiene que sufrir. En Mateo 18, vemos para hablar, estoy como haciendo un repaso de lo que es ese lugar, de lo que Dios nos libró. Aunque nosotros vemos que la persona que más habló de este lugar, todo esto fue dicho por Jesús, la persona que más habló de ese lugar fue Jesús, porque Él experimentó eso. Él estuvo en el Hades y el Hades hay tormentos, pero no es comparación de lo que una persona va a padecer, el cuerpo, el alma y el espíritu en el infierno. Si Jesús, si no fue salvo, ni llevó su enfermedad, ni llevó su dolencia, allí va a padecer la enfermedad. Allí va la persona, si murió de 80 años, allí de esa edad, de la edad que sea, allí va a permanecer con esa edad y va a padecer. Allí cada día van envejeciendo. Dice que se envejecerán como ropa vieja, dice la escritura. En ese lugar, que se los comerá como la polilla, dice este lugar. Y si no tengo la descripción ahorita porque nosotros sacamos un libro de todos los horrores del infierno que hay, según Jesús, según lo que Jesús nos habla en los horrores del infierno, que Él no quiere que vayamos a este lugar. ¿Por qué Jesús no fue? ¿Usted se ha preguntado por qué Jesús no fue al infierno? El infierno en este momento está desocupado. Nadie ha ido al infierno. Las personas están yendo al Hades, porque en el infierno va a ir el cuerpo, el alma y el espíritu. Por tanto, nadie ha entrado al infierno. Ni siquiera los ángeles, porque dice que los ángeles, los que están en prisiones de oscuridad esperando ser lanzados a este lugar. El diablo y sus ángeles, como dice la escritura. Pero no se ha preguntado por qué Jesús no fue al infierno. Jesús no fue al infierno sencillamente porque Él pagó en vida lo que una persona va a pagar en el infierno.
En vida nosotros, una persona si va enferma se queda allí, va a tener hambre, sed, dice que sufrirán de hambre y ellos dice que comerán su propia carne. Tendrán sed. Por eso es que cuando está Jesús allí y expresa, cuando Jesús en Lucas expresa, dice que el rico y Lázaro, cuando él dice, este hombre que murió, dice, Padre, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo y tan solamente me deje caer una gota de agua. Es porque el padecimiento allí, la sed va a ser terrible, terrible. Pero cuando nosotros comprendemos esto, nos vamos a guardar para el Señor. Vamos a cuidar esta salvación tan grande que Él nos dio para que no suframos daño de la segunda muerte. Miremos Apocalipsis 20:14. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que esto es la segunda muerte, como dice la escritura. Estamos hablando de la segunda muerte. Y si nos ponemos a escudriñar las escrituras, Jesús fue el que más habló allí de la llama que nunca se apaga, del fuego que nunca se apaga, del crujir de dientes, que expresa la escritura acerca de la condenación del infierno en este lugar, del crujir de dientes, porque dice, ahí es que es claro la escritura, si nosotros no comprendemos lo que dice de verdad, por eso dice el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, un alma y un espíritu no tiene dientes. En cambio, el cuerpo sí tiene dientes. Y en el infierno, como va a ir el cuerpo, dice, el crujir de dientes, ¿cómo será el dolor allí en este lugar? Pero Él dice que nos libró de la condenación del infierno. Y por eso es que al librarnos de la condenación del infierno, Jesús paga mi muerte en el infierno con su vida. ¿A qué les estoy diciendo de la vida de Jesús? Jesús paga en esta vida. Jesús no va al infierno. Jesús va al Hades. Como lo dice la Escritura, como lo dice Hechos de los Apóstoles, como lo expresa las cartas, que Jesús va al Hades. ¿Y qué dice la Escritura acerca de esto? Dice, es que Él pagó por mí, con la corona de espinas, pagó por mí. Su desnudez, Él fue desnudo para que yo fuera vestido. Los puñetazos, los azotes, lo escupieron, lo escarnecieron, lo crucificaron. Y lo que dice, y también en Isaías dice que mesearon, arrancaron su barba. Por eso es que Isaías dice, no hay parecer ni hermosura en él. Y un día le veremos más inatractivo, ya que era el más hermoso de los hombres, pero quedó hecho una mole de carne. Por eso dice que molido por su llaga, no dice su llaga, sino que por su llaga nosotros fuimos curados. Fue una mole de carne que fue el cuerpo de Jesús. No había nada que contar en él. Y para expresar lo que dice, lo que Jesús pagó, como dice la Escritura, para que yo no sufriera la condenación eterna en el infierno, vámonos al Salmo 22. El salmista expresa en el Salmo 22, dice, Jesús expresa aquí, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús allí ya estaba sufriendo la muerte espiritual. Este salmo también habla de su muerte espiritual, de su muerte física y de su muerte perpetua. Este salmo habla claramente de eso y dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Mas dice, mas yo gusano soy y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Por eso dice que no hay hombre que haya sufrido todo lo que Jesús sufrió. Y dice también, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza.
Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, pues en él se complacía. Aquí le escarnecían. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, no te alejes de mí. Y dice, me rodearon muchos toros, fuertes toros de Basán, abrieron sobre mí mi boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado y todos mis huesos se descoyuntaron, he sido derramado como agua, o sea, toda su piel en cierta forma, se desintegró de todo lo que a Jesús le hicieron. Por eso desde la coronilla quitaron casi toda su piel, desfiguraron su rostro, porque dice que le dieron de bofetada, de puñetazos, con una vara le golpearon el rostro. Por eso es que Isaías dice, no hay parecer ni hermosura en él. Y un día le veremos sin atractivo, más sin atractivo, dice, para que le deseemos, para que un día cuando le veamos podamos decir, gracias, porque perseveré, porque retuve y tú lo ganaste todo por mí. O sea, lo que Jesús pagó no tiene precio. Por eso dice que hemos sido comprados. No tiene nada que le pueda comparar. Dice, se derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron y mi corazón fue como cera delante, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto, dice, cuando todos mis huesos se descoyuntaron, cuando a Jesús lo fueron a crucificar. A él lo botaron y ahí en un salmo, que ahora no lo tengo, lo clavaron en el piso y luego comenzaron a hacer, dice que su cuerpo fue lanzado en el hoyo, dice, en el hoyo hablando de la tierra. Dice, mi vida fue puesta en la tierra, en el hoyo. Y entonces cuando a él lo levantan y lo botan allá, no sé cuántos metros cavaron para hacer ese hoyo. Y cuando lo descargan clavado en la cruz, ahí Jesús se descoyunta completamente. Sufre la escoyuntadura cuando está clavado acá. Sufre la escoyuntadura de cada parte de su cuerpo. Por eso es que él dice, todos mis huesos se escoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. O sea, allí el corazón se contrajo, ya no tenía agua, ya no tenía sangre cuando estaba allí y su corazón fue hecho, dice, como cera. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la vida. Este es lo que Jesús tuvo que hacer por mí para que yo fuese libre de ese lugar. Y dice, como un tiesto en la mañana el sol le dio y en la tarde el viento le dio a él. Y por eso dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo. Y dice, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Todos los que estaban allí miraban y se burlaban de él. Horadaron mis manos, mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y me observan. Allí cuando él está, del sol de la mañana y el viento de la tarde, y la carne se comienza a secar. Por eso dice que como un tiesto se secó mi vigor. Él era, para soportar todo eso, era un hombre corpulento, además que caminaba mucho. Aunque no, era un hombre bastante corpulento para resistir todo eso, Jesús, pero su carne dice que fue acerado todo completamente, una mole de carne, y se podía ver sus huesos. Por eso dice, mis huesos podía contar. Y dice, contar puedo todos mis huesos entre tanto que ellos me miran y me observan. Todos lo miraban. Y por eso dice que le escarnecían y le humillaban, le escupían, dice. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Murió desnudo, desnudo. Mientras lo llevaron allá dice que le pusieron un manto, pero cuando lo fueron a crucificar, lo desnudaron. Y Jesús paga esa desnudez para que yo reciba un vestido, para que yo reciba ese vestido. Y dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes de mí, fortaleza mía, apresúrase, socórreme, líbrame de la espada de mi alma, del poder del perro, sálvame la boca del león, líbrame los cuernos del búfalo,
y anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Aquí vemos la muerte espiritual, la muerte física y la muerte cuando el Señor lo libra. Dice que fue levantado. Dice dice en Isaías, dice que fue levantado de la muerte por el espíritu de santidad que había en él. Y ahí él es donde dice, ¿dónde está tu victoria, oh muerte? Ahí él resucita. Dios le levanta porque era un hombre semejante a nosotros. Era el hombre que Dios le había hecho cuerpo y Dios lo levanta. ¿Y sabe por qué lo levanta? Es el primer hombre levantado allí de la muerte. Dice, porque dice que le levantó de los muertos, porque aquellos muertos eran perdidos. Está hablando de los muertos ya, que están perdidos. Está hablando. Y Dios lo levanta por el espíritu de santidad que había en Jesús. Él paga en vida lo que una persona va a pagar en el infierno. Jesús lo paga en vida. Todo esto que Jesús padeció es lo que una persona va a padecer en el infierno. El hambre, la sed, la destrucción del cuerpo allí, los gusanos que lo van a comer. Jesús paga en vida. Por eso son los 4 días. El primer día que Él paga todo y los 3 días que Él está allí. Él paga, es la similitud del Cordero Pascual. Y Él paga por mí un precio muy alto, del cual nosotros no podemos dejar de ignorar que Él pagó mi muerte espiritual allí para que yo fuera salva del infierno. El beneficio es que no voy a sufrir daño de la segunda muerte. Y esa es mi fe puesta en Jesús. Y por eso cuando dice la escritura, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, muchas gracias. Y con la ayuda de Dios seguiremos hablando de estas cosas que Jesús ganó para nosotros. Les invito, hermanos, que lean Mateo 5, 6 y 7. Es la ética del cristiano y nos va a ayudar a crecer cada día en el conocimiento de nuestro Dios y vamos a crecer a la estatura y plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto.